Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido a este canal. Estamos viendo capítulo por capítulo de la Biblia y hoy nos toca Génesis capítulo 12. Así que acompáñame a descubrir también el versículo de hoy. Vamos para ahí. Bueno, estamos viendo entonces esta serie donde vamos, si te has perdido algún devocional, te los dejo acá para que tú puedas estudiarlos también conmigo. Estamos viendo el capítulo 12 en el cual vemos empieza este desarrollo de la vida de Abraham. Y acá es donde empieza todo también una gran fe, obviamente. Ahora, este capítulo se divide de dos formas, el llamado de Abraham y está la parte donde Abraham estuvo en Egipto. Nos vamos a enfocar primero más que todo en la parte de el llamado de Abraham, que es un tema muy conocido, pero que vamos a ver algunos aspectos también que hoy podemos aprender. La primera parte que quiero tocar es cuando el Señor, y contestando la pregunta que ayer hice, si Abraham había desobedecido a Dios. Pero veámoslo en el versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y en el versículo 4 le dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Es interesante, Dios le dice que se fuera de su parentela. Significa que no tenía alejarse de su parentela. No significaba que debía abandonar a Lot. ¿Por qué digo abandonar a Lot? Porque si vemos en el capítulo 11 y hacemos un poco de reversa, en el momento dice que en el versículo 28 dice: y murió Aram antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los caldeos. Cuando vemos esta parte, ¿quién era Aram? Era el hermano de Abraham y su hijo era Lot. Ahora póngalo desde esta perspectiva. Lot era el sobrino de Abraham. Se encontraban en Ur de los caldeos. Salieron de ahí y se fueron para Aram. Perdón. Todos los nombres son medio parecidos. Cuando ellos salen, ese lugar en Mesopotamia, esos lugares así, había mucha cultura de astrología, por ejemplo. Había mucho tema de la magia blanca, mucho tema de la magia negra. Estaban impregnados de muchos dioses, por ejemplo. Entonces, su visión era de pecado. Ahora, imagínense a Abraham dejando a su sobrino ahí. Abraham hizo un acto de amor para con su familia. Y quizás tú me estás escuchando y es un momento que también tú y yo debemos aprender. Hacer actos de amor para con nuestra familia. Hacer actos de amor, de compartir el evangelio, de ser llamas vivas, de ser buenos ejemplos, pero también de ser tutores para con nuestra familia. De mostrar el amor de Cristo, de mostrar tal como somos, pero para con Dios también. Ahora, cuando vemos esto, Abraham hizo un acto de amor con Lot. No es que estaba desobedeciendo a Dios, él estaba dejando su tierra, su parentela. Salieron de ahí, de Ur de los Caldeos, para Aram, por ejemplo. Y en Aram seguía toda esta influencia, vamos a decir así. Por ende, era provisoria que se encontraban ahí. De la misma manera como Abraham se encontró provisoriamente en Aram, nosotros estamos provisoriamente en esta tierra y un día iremos a nuestra tierra prometida. Ven un poco lo que es el paralelismo que hay ahí en ese caso. Abraham representa también nuestras vidas. Representa que somos somos los hijos de Dios que estamos esperando la tierra prometida. Que Dios le prometió a Abraham una tierra prometida y Jesús nos ha prometido a nosotros nuestra tierra prometida, donde no tendremos más aflicción, donde no tendremos más problema. Ahora, acá quiero que tú me acompañes a este versículo. Y este es el versículo de hoy. Quiero que me prestes mucha atención. Es el versículo 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este es parecido al llamado que el Señor nos hace para con el evangelio. Que nosotros dejemos nuestras costumbres, que nosotros dejemos nuestros pecados, que nosotros dejemos el lugar donde el pecado yace. En algunos casos, algunos de ustedes van a tener que salir de sus casas.
Algunos les ha tocado abandonar y dejar y alejarse de un cierto lugar, tanto de su familia, tanto por ejemplo de amigos, tanto lugares mismos que frecuentaban, perdón. ¿Por qué? Porque el pecado sobreabundaba. Como un Ur de los caldeos, como un Harán, así también sobreabundaba el pecado. Quizás muchos de ustedes así han recibido ese llamado, que tenemos que dejar y alejarnos de esos lugares, alejarnos de ciertas personas. No significa que nosotros no le podamos testificar, claro que sí, pero en un momento cuando nosotros teníamos que salir para poder crecer espiritualmente, muchos de nosotros tuvimos que hacer sacrificios de dejar ciertas amistades, porque al final simplemente nos alejaban de Cristo. Entonces, cuando vemos la vida de Abraham, vemos también una forma en la cual nos puede representar a nosotros, de que nosotros somos llamados para un día estar en la tierra prometida. Para un día nosotros alcanzar esa tierra prometida y poder tener esa bendición. Ahora, acá Dios estaba haciendo el inicio de toda el pueblo de Israel. El inicio de toda esta hermosa historia que Dios estaba armando. Entonces, cuando vemos que Abraham se lleva a Lot, hace misericordia para con su sobrino, pero salen de un lugar lleno de pecado, creo que es el momento que nosotros también debemos de aprender que vamos a tener que salir de ciertos lugares, que tenemos que dejar ciertos tipos de personas. Que un día alguien o ustedes le van a predicar totalmente. Pero si tú estás empezando en el cristianismo, si tú estás empezando a ser hijo de Dios, porque cristiano hoy por hoy cualquiera se llama cristiano. Pero si tú quieres ser un hijo de Dios, crecer espiritualmente, vas a tener que dejar aún la tierra de Ur o de Harán. O lo vamos a llamar de una manera más correcta. Quizás vas a tener que dejar la tierra del pecado. Quiero que reflexiones conmigo. ¿Qué tengo que dejar para crecer espiritualmente? Si Dios te está hablando en este momento, entonces aléjate de eso. Aléjate para que no alcances ese pecado y no estés tentado a caer más. Gracias por acompañarme en esta reflexión. La vida de Abraham tiene muchísimo. Te animo a que sigas leyendo la historia. Después ves en la historia de acá, por ejemplo, cuando Abraham se va a Egipto, hay un lindo aprendizaje ahí. Quiero que me comentes qué aprendes. Yo que lo dejo así. ¿Qué aprendes en lo que es cuando Abraham se fue? ¿Abraham mintió? ¿Abraham dijo algo que no tenía que decirlo? Déjame tus comentarios para conocer un poco más. Que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana y vamos a estar viendo Abraham y Lot se separan. Así que vamos ahí a ese capítulo. Que Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana. Gracias por tus comentarios. Hasta luego. Comparte este video y suscríbete al canal y dale a la campanita. Chao, chao.